Hola, ¿cómo estás? Felicidades, feliz año nuevo, feliz 2025, gracias por el play. Bienvenido a mi canal. Oye, pues está gruesa la campaña negra contra Claudia Sheinbaum y el fentanilo y todo esto, y que el de New York Times y bla, 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 bla. En fin, vamos a comenzar. Antes de empezar con el tema de The New York Times, quiero agradecerle a los 3,900 suscriptores de mi canal. Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. En fin, vamos a empezar. Miren, esta campaña negra pues no nos tiene que asustar, nos tiene que sacar de onda y nos debe dar muchísima risa, bebé. Primera, que el periódico más predecible hable mal de Claudia Sheinbaum, porque pues vamos a ser honestos, eso es una campaña negra. Si México ha hecho un esfuerzo enorme por controlar al fentanilo, tú y yo sabemos, porque tú eres mexicano, y si no te vas a enterar hoy. Pero cuando recién empezó el sexenio del Obrador, él envió una carta, ¿se acuerdan? Y si no, pues la vamos a googlear, bebé. Envió una carta al Biden y también le envió una carta al presidente del país chino. Xi, no sé qué, Xi Jinping, no me acuerdo cómo se llama ahorita el presidente de China, un besote. No tengo nada contra él, yo no tengo problemas mentales ni emocionales como Milei. Un abrazo a China, que pues es un país muy grande y muy poderoso, y que pues se han construido a sí mismos a partir de un esfuerzo nacional muy fuerte. Entonces, pues imagínate, te hablo de 2018 más o menos, cuando estaba esta crisis, todos veíamos videos horribles de gente norteamericana consumiendo fentanilo en la vía pública, doblándose, muriéndose, degradándose, destruyéndose. Y todos nos preguntábamos, güey, ese es el país de las oportunidades, ¿no? Es América, el sueño americano, y esos güeyes ahí todos chingados, pues con el fentanilo a todo, ¿no? Así cínicamente, o sea, feo, ¿no? Y aquí en México hubo campañas, bebé, hubo campañas que te decían, di no al fentanilo, bebé, porque te vas a doblar y te vas a morir. Entonces no se vale, porque durante 6 años hubo este contacto entre México y China, porque México en esa carta Obrador le dice, pues, que diga a dónde está llegando el fentanilo proveniente de China, porque recuerda que todos los embarques de fentanilo, pues llegan en barco, bebé, o llegan por vía marítima. Entonces los chinos, pues sí, dijeron, sí, va, güey, no, pues chido el Obrador, ahí está la info, y pues nos dieron la información. Y también en esa carta el PGGG le hablaba al presidente gringo y lo invitaba a cuidar de sus ciudadanos, porque sus jóvenes estaban muy pinches chingados ahí con el fentanilo, y pues no parecía que alguien les tirara un paro, güey. O sea, qué pez, ¿no? Ahorita pues acaba de pasar una aplastante derrota para los demócratas, y para pues los republicanos es una victoria, porque recuerden que ellos ahora pues se van a voltear, ¿no? Ahora van a ir con Trump, y pues obviamente hay muchas cosas así feas que se están diciendo, porque son especulaciones que siempre se dan cuando termina un periodo y empieza otro. Ahora, entonces técnicamente pues es una campaña de miedo, es una campaña negra, que debemos de ver como eso, como una campaña negra. De lo que puedan decir los medios, pues nos da risa a los mexicanos, a los medios gringos, porque pues son bien adictos, ¿no? O sea, son como Loret de Mola, se les sale la sangre por la nariz en transmisiones en vivo. Entonces, pues, ¿qué nos podemos esperar? Pues de un país pues que tiene problemas muy fuertes con sus adicciones. ¡Hora! Entonces, pues no va a haber ningún problema. Esto pues no lo peles, mi amor, porque pues ellos, como te explicábamos, pues tienen una línea, tienen que hablar mal de un gobierno que pues a Claudia no se va a dejar. Ya les dijo que pues hagan lo que quieran, ¿no? Ese es su territorio. Y pues en México pues también haremos lo correspondiente. Las caravanas no empezaron con nosotros, las caravanas quién sabe quién las empezó, y eso es lo más triste y lo que más les he pedido a todos, que no crean en eso. Cuando una caravana aparece de la nada, para mí pues tiene un tinte político, ¿no? Porque antes la gente no hacía esas cosas, todos sabíamos que cruzar la frontera con Estados Unidos pues es una cosa bien peligrosa, mi amor, o sea, te puede pasar algo. Y también
pues qué fácil, ¿no? Que esta gente se organizó como en unas caravanas, extrañamente con mucho apoyo y mucha presión política para nosotros como México, cuando llevábamos pues décadas pidiendo derechos y respeto para los migrantes, ¿no? Allá en Estados Unidos. Entonces muchas gracias a todos. Mira, este güey casi me atropella, como que le surge mucho. Yo no entiendo a la gente con carro. Nosotros podemos correr, ellos traen carro, güey, no sé por qué no pueden esperar. En fin, este es el Metro Coyuya, línea 8, conexión línea 2, línea 5, Metrobús. Y voy a la tienda 3B que acaban de abrir porque soy adicta a sus golosinas. Y además quería platicar contigo de esta campaña que pues no nos debe de sorprender viniendo de un país como Estados Unidos que tiene muchos problemas, gente. Cuídense mucho y pues al pinche New York Times feo. Bye.